Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien, disfrutando de las bendiciones del Señor y especialmente en este día que es el Día del Señor, donde nos juntamos como iglesia para recibir el consejo de su palabra. Hoy vamos a tratar un tema que a todos nos toca y que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Vamos a hablar de resolución de conflictos. Dígame, ¿quién no ha tenido un conflicto alguna vez? Y cuando hablamos de resolución de conflictos, no estoy haciendo referencia a algo extremadamente grave, que a veces suele ser así complejo, difícil de solucionar. La resolución de conflictos es una experiencia que tenemos que vivir a diario, que tiene que ver con nuestra convivencia, muchas veces en la familia, en el trabajo. Por ejemplo, si hablamos de la familia, decimos, bueno, vamos a almorzar, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Y alguien diría, vamos a almorzar sin televisión. Así podemos dialogar entre nosotros. Otra parte de la familia diría, no, vamos a informarnos, vamos a distraernos. De paso también no escuchamos los ruidos cuando comemos. Y ahí ya tenemos un conflicto. Si tenemos que hablar, por ejemplo, de, bueno, el orden de la casa, el orden de cada dormitorio. ¿Quién se encarga de cada dormitorio? ¿Los hijos, la mamá, el papá, todos juntos? Bueno, eso puede ser causa de conflicto. Y en el trabajo, la forma de archivar, de ordenar, a veces las directivas que no se cumplen, las habladurías, generan conflicto. Bueno, vamos a hablar de resolución de conflicto y en especial vamos a ver el tema del abordaje, porque este va a ser la primera parte del tema. El próximo domingo vamos a estar viendo en la resolución de conflicto y el estilo de Jesús en resolver los conflictos. Hoy vamos a hablar del abordaje, es decir, de qué manera solemos enfrentar o deberíamos enfrentar cada conflicto que tenemos en nuestra vida y qué nos dice la palabra del Señor al respecto. Así que, sin más, vamos a leer un verso de la Biblia que nos introduzca, que nos ambulla en este hermoso tema que hoy vamos a tratar de compartir en el nombre del Señor. Romanos capítulo 12, verso número 18, te invito a que lo podamos leer juntos. ¿Me acompañás? Vamos a leer juntos, entonces, en esta mañana, en el libro de Romanos, 12, 18. Si es posible, dice San Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos a volver a leer este pasaje. Si es posible, porque a veces no lo es, en cuanto dependa de ustedes, dice el apóstol, estad en paz con todos los hombres. Es decir, todo conflicto debe solucionarse. Vamos a introducirnos en el tema. Vamos a definir lo que es un conflicto. Un conflicto es una situación que implica un problema entre dos o más partes. Es decir, hablamos de un problema concreto que habrá que definir, cuyos intereses de las partes observan posiciones absolutamente diferentes y aparte están contrapuestas. Ahí tenemos entonces un conflicto, un problema no resuelto entre dos partes de una forma sencilla. ¿Cuáles son las causas del conflicto? Vamos a ver algunas ahora, pero la semana que viene vamos a mencionar algunas otras más
Así que tenemos que hablar de diferentes perspectivas. Es decir, nosotros estamos viendo las cosas de una forma y la contraparte, lo ve de otra manera. Esto es un 6, dice uno de los personajes aquí. Yo te digo, no, es un 9. Desde su punto de vista, cada uno parece tener la razón. Y a veces así pasa en la vida, ¿no? Que uno cree que esto es así y el otro cree que es así. Hay una visión diferente de la realidad y eso hace que exista un conflicto. En segundo lugar, hay conductas dañinas que se generan. Es decir, pueden ser abusos de tipo verbal, pueden ser palabras hirientes, pueden ser maltrato físico, pero una conducta ha dañado a una de las partes o a ambas partes. Entonces, ahí tenemos un conflicto. Por ejemplo, puede ser, qué sé yo, el humillar públicamente a una persona, burlarse, o directamente un chisme, una habladuría, una difamación, por ejemplo. Y también a veces sucede que hay confusión de roles. Suele suceder en la familia, suele suceder en el trabajo, que uno piensa que, bueno, esta tarea la tiene que hacer tal persona y la otra la tengo que hacer yo. Y la otra parte piensa que no lo tiene que hacer, que lo tiene que hacer la otra persona. Y después lo que sucede, o suele suceder, que hay una superposición de actividades, o bien que la tarea que se tenía que hacer no se hizo. Entonces uno pregunta, ¿y por qué no se hizo? Y es que yo no la tenía que hacer. No se sabe entonces cuál era el rol, la responsabilidad que tenía que asumir cada una de las partes. Y esto suele suceder, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo se deben hacer las tareas? Por eso, en una empresa, por ejemplo, es muy importante que haya una descripción de tarea. En la iglesia también es muy importante que se pueda definir hasta en forma escrita lo que implica una determinada tarea y responsabilidad. Entonces uno puede decir, sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer, o se puede negociar o se puede estar hablando. Así que confusión de roles también puede ser uno de los problemas. ¿Cuáles son los perjuicios por conflictos no resueltos? Hay varios. Vamos a ir mencionando algunos de ellos. Uno de los perjuicios de los conflictos no resueltos es que afecta nuestras relaciones. En Juan capítulo 17, verso número 22, tenemos allí la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. En ella, Él dice que tenemos que ser uno. ¿Cómo quién? Dice, como tú y yo, le dice al Padre, somos uno. Nuestra relación entre hermanos en la fe tiene que ser la expresión de la unidad, del acuerdo, de la armonía de relación que existe entre el Padre y el Hijo. Es decir, nunca nos vamos a imaginar en esa unión perfecta que existe, en esa armonía perfecta que existe entre el Padre y el Hijo, que haya algún disenso, ¿no? Todo se ha hecho aún el plan de la salvación, con un acuerdo perfecto de cada una de las partes, y cada una de las partes ha tenido su rol en el plan maravilloso de la salvación. Ahora, nosotros tenemos que expresar eso. Y si hay un conflicto, hay un problema no resuelto con alguna persona, realmente no es, estoy hablando de relación entre cristianos. Ahora, el conflicto lo podemos tener con una persona que no es cristiana. Evidentemente, un conflicto no resuelto sería un mal testimonio y también sería un tropiezo, tal vez, para que esa persona pueda alcanzar la salvación. Así que, en cuanto dependa de nosotros, como leímos al comienzo, debemos estar en paz con todos los hombres. En segundo lugar, afecta la salud física. En Proverbios 17, verso 22, se nos dice que el espíritu angustiado
seca los huesos. Todo lo contrario sucede cuando uno está feliz interiormente. Es un buen remedio, dice la Biblia. Es decir, produce salud el tener una buena vida apacible, saludable, interior. Ahora, cuando nosotros estamos amargados, entristecidos por un problema que tenemos con alguna persona, esto puede generar un debilitamiento de nuestras fuerzas y hasta una enfermedad. ¿Por qué? Porque somatizamos el disgusto y la angustia y se genera una enfermedad. En tercer lugar, afecta la salud emocional. Aquí nos vamos a Génesis capítulo 42, verso número 21. Tenemos el diálogo de los hermanos de José. ¿Se acuerdan? Cuando ellos estaban allí en Egipto y decían, todo esto nos está pasando, que fueron encarcelados también ellos, porque nos portamos mal con nuestro hermano. ¿Acaso no recordamos cómo su alma se angustiaba cuando nosotros lo maltratamos? Y ese conflicto generó en José, en este caso, una gran amargura emocional, una gran tristeza por este desprecio que sufrió de parte de sus hermanos. En cuarto lugar, afecta la salud espiritual. Hebreos 12, 14 y 15 se nos dice allí que tenemos que estar en paz con todos los hombres, con todos los hombres. Y dice también en el verso número 15, no vaya a ser que se genere en nosotros una raíz de amargura. Donde hay una raíz, seguramente va a haber una planta o va a haber un árbol. Entonces se enraiza en nosotros una amargura por algo que ha sucedido con alguna persona, es un conflicto que no está resuelto. Entonces todo esto dice, afecta a la persona y contamina a los demás. Cuando hay un conflicto no resuelto, hay un daño hacia uno mismo y también hacia el entorno que se va enterando de lo que ha sucedido. Por eso nuestra vida espiritual se contamina y afecta nuestra relación con Dios. Porque si no tenemos una buena relación con nuestros hermanos, nuestra relación con Dios se corta. Y en quinto y último lugar, afecta la productividad, es decir, la posibilidad de ser alguien que pueda tener frutos en su vida. El Salmo 133 es un ejemplo de esto. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y se hacen dos comparaciones. Una comparación se hace con el perfume que era echado en el día del ordenamiento sacerdotal y la otra comparación se hace con el rocío que cae sobre el monte de Hermón, sobre el valle, sobre los cultivos, que refresca a la tierra de lo que ha sido el calor del día. Y entonces le permite de esta forma una mayor cosecha, ¿no? Hay mayor productividad. Cuando tenemos buenas relaciones con los demás, estamos en mejores condiciones para ser más productivos, para hacer más cosas, para disfrutar más de la vida. Esto es altamente agradable a los ojos del Señor. ¿Cuáles son los indicadores de conflicto? Miramos esta imagen, una pareja, tienen muy buenas intenciones, cada uno de ellos, pero uno va para un lado y el otro va para el otro. Si no se ponen de acuerdo, esto realmente no va a funcionar. Ahora, cuando hay un conflicto, hay indicadores, hay señales que se pueden ver. Por ejemplo, hay un lenguaje corporal. Hay seriedad, uno evita tener el contacto visual, más bien está más dispuesto a dar la espalda y a no tener acercamiento, ¿no? En segundo lugar,
hay una oposición abierta, hay una especie de espíritu crítico, una actitud más radical sobre algunos temas, inflexible. En tercer lugar, hay incomunicación. Esto significa que hay escaso diálogo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te vas? Sí. ¿Ya está la comida? No. Todo es así. Bueno, se huele en el ambiente que pasa algo, ¿no? Está denso, ¿no? Entonces es un problema que afecta la comunicación. Y cuando hay mucho silencio en una familia, bueno, yo he conocido casos de personas que no se hablan en todo el día y son un matrimonio, ¿no? Y durante muchos años, y solamente lo mínimo indispensable. ¿Cerraste la puerta? Sí. ¿Apagaste la luz? Sí. Nada más, ¿no? Uno se van a dormir, uno se da vuelta para un lado y el otro para el otro. Cero comunicación. Cuarto lugar, desacuerdos. En esos desacuerdos hay opiniones opuestas, ¿no? Y como dicen a veces, por las dudas me opongo, ¿no? Por más que piense igual, como están en una situación de guerra, ya se piensa directamente lo contrario. Aspereza verbal en el trato tiene que ver con palabras a veces hirientes, términos despectivos, a veces tiene que ver con tener apreciaciones que están vinculadas al entorno de la otra parte, si en el caso del matrimonio a veces referencias a la familia del cónyuge y demás, no existe el mi amor, mi vida, o un diminutivo, ¿no es cierto? Cuando no se usa ese diminutivo tierno, se usa directamente el nombre completo, ¿no? Y si se quiere ser mucho más áspero todavía, se usa el segundo nombre, ¿no es cierto? O un apodo que lo relaciona con alguien conocido. También agresividad en el trato, ¿no? Esto tiene que ver ya con expresiones que hieren la sensibilidad de la otra persona, ¿no? Tiene que ver a veces con palabras muy hirientes o con términos que son por momentos deshonestos y no cristianos. Desprecio sutil, ¿no es cierto? Es decir, uno sugiere, por ejemplo, qué sé yo, puede ser preparar el mate y no compartirlo, por ejemplo. Es un desprecio sutil, un mensaje se está dando, ¿no? A la mañana se levanta de la cama y se hace toda la actividad antes de comenzar, sin un saludo cariñoso y demás. O, por ejemplo, si es un ámbito laboral, se habla con algunas personas y con otras, con esa parte no se habla, no se le hace parte de una conversación, de un grupo, se la excluye a la persona o se la trata como si no estuviera presente en ese momento. Y se evita el contacto, ¿no? No solamente el contacto visual, sino el contacto físico también, es decir, no estoy donde está esa persona, como que me voy por otro lado. Esto existía, ustedes se acuerdan, en Israel, cuando alguien de Judea tenía que ir a Galilea y en el medio estaba Samaria, pero ellos estaban peleados con los samaritanos, ellos se desviaban, hacían un camino mucho más largo, se iban por Perea, cruzaban el Jordán y volvían a cruzar el Jordán para ir a Galilea, porque no querían tener contacto con los samaritanos. Fíjense hasta qué punto puede llegar todo esto. Entonces, lo que nosotros tendríamos que identificar es si hay algún indicador que está marcando que con alguien tenemos un problema no resuelto.
Y aquí entramos en el tema del abordaje de lo que nosotros estamos diciendo con esto de cómo encaramos la resolución de un conflicto. Y cuando hablamos de abordaje, o podemos decir estilos de abordaje de resolución de conflicto, queremos hacer mención a 5 formas que usualmente usamos para solucionar un problema. Hay que elegir algunas de estas 5 para solucionar un conflicto. A veces elegimos una metodología que no es la mejor para solucionar un problema. Y vamos a dar algunos ejemplos. En primer lugar, el huidizo o el que huye o huir. Esta es una forma de abordar un conflicto. Ahora, si nosotros miramos la parte negativa de esto, vamos a ver que huir de un problema en algunos casos puede ser positivo, en otros casos puede ser negativo. Cuando tenemos un problema y huimos del problema y no lo solucionamos, evidentemente el problema en algún momento va a volver. Entonces, no es bueno huir en algunas ocasiones. Por ejemplo, si tenemos un problema de convivencia en la casa, porque, digamos, siempre estamos chocando y chocando y chocando y chocando, bueno, vamos a sentarnos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está todo eso? ¿Por qué el hijo siempre trata de una forma tan seca al papá o a la mamá? ¿Por qué exige cosas? ¿Por qué está hiriendo? Y nos sentamos a charlar con nuestro hijo y vamos a ver que tal vez está enojado por algo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque uno privilegia a un hijo más que al otro desde su perspectiva. Y el padre podrá defenderse y van a aclarar ese punto. Entonces, huir no es una buena solución, pero a veces huir es una buena solución. Ustedes se acuerdan el caso de Jacob. Jacob, él tuvo que huir cuando engañó a su papá y hizo ese negocio con su hermano por la venta de la primogenitura por un plato de lentejas. Él tuvo que huir porque su hermano le dijo: lo voy a matar. Entonces, si yo estoy conviviendo con el peligro, porque tengo un narcotraficante que odia a los cristianos y me amenaza mi vida y la de mi familia, me voy a otro lado. Y listo. O sea, ahí huir es preservar la vida. Entonces, uno tendría que evaluar si huir es o no la mejor opción. En segundo lugar, soportar. Estar como conformándome, el conformista sería acá. El tolerante, es la persona que dice: no, está bien, me la banco. Está bien soportar una situación conflictiva y podemos decir que a veces sí y a veces no. Nosotros recordamos un antecedente bíblico de David. David, siendo un adolescente, recibió una profecía que decía que él iba a ser el ungido de Dios, es decir, la persona designada, elegida para ser rey de Israel. Ahora, desde el momento en que él fue ungido por Samuel con aceite, hasta el momento en que él a los 30 años fue rey, pasaron más de 15 años. Y en esos 15 años, ¿qué es lo que tuvo que soportar? Porque no es solamente esperar hasta poder ser rey, sino que fue perseguido porque Saúl y su ejército, en el momento eran 3.000 hombres, tratando de agarrarlo a David, querían matarlo a él y a toda la gente que lo seguía a él. Entonces, él tuvo que soportar ese tiempo, y cuando uno está bajo una presión de este tipo, con un conflicto no resuelto, soportar suele ser complejo, ¿no?
Aunque también podemos decir que puede ser negativo el soportar, porque si hay una solución en puerta, que lo arreglamos conversando y hablando entre nosotros, ¿por qué vamos a estar soportando algo que es injusto? Una carencia, un maltrato, ¿por qué? Si lo podemos charlar. El desprecio, vamos a charlarlo. ¿Por qué me tengo que conformar y ser una persona maltratada, abusada? No puede ser así. Ahora, hay situaciones que uno dice, está bien, lo voy a soportar. Voy a soportar. La vecina me tira la basura de mi lado, está bien, por ahora lo soporto. Mi hijo rebelde está en la adolescencia, bueno, oraré, hablaré con él, le tendré paciencia. Tengo un esposo que es no cristiano y por ahí se pone muy en contra de la fe y me critica, se hace el ateo, que esto, que lo otro, pero él me ama y quiere estar conmigo. Yo voy a soportar esto, ¿no? Y entonces entendemos que tiene que ser así. Mientras tanto, por supuesto, esto no signifique un daño emocional o un daño físico o peligro de vida. ¿Estamos? Entonces la persona no está llamada a ser un esclavo, como dice Pablo, que puede tener un gran perjuicio por un maltrato que está dañando su integridad física, espiritual y emocional. Otra forma de abordaje es la conquista o el conquistador. Aquí el conquistador es la persona que toma control. Esto es así y es así, no se habla más. Tomalo o déjalo. De esto no me muevo. Esta es mi última palabra, no voy a cambiar mi forma de pensar. ¿Está bien esto? A veces sí, a veces no. Para algunas cosas, si alguien, por ejemplo, quiere tomar posesión de un terreno nuestro, el conflicto se soluciona a rajatabla por una imposición, ¿no es cierto? Se lo echa a la persona, se llama a la policía, se hace una denuncia, todo eso, y bueno, se soluciona de esta forma, marcando el territorio. Pero muchas veces esto, en otros tipos de conflicto, lo que suele haber es una actitud soberbia y a veces egoísta, buscando solamente el beneficio personal. Esto es así, y al que le guste bien y al que no también. Entonces, nunca quiere perder, siempre quiere ganar, él tiene la última palabra, ella siempre tiene la razón, nunca cede, nunca se equivoca, es el conquistador. Y no hay una mirada objetiva hacia su realidad o hacia las conductas o actitudes que toma. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. En Israel, por ejemplo, podemos notar una conquista positiva cuando ellos salen de Egipto y después de pasar los 40 años en el desierto, tienen que poseer la tierra prometida. La tierra prometida era prometida por Dios y ellos iban a poseer lo que se les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y lo hicieron, pero significaba una confrontación para tomar posesión de un territorio que Dios les había dado. Lo que es nuestro es nuestro. Por ejemplo, una actitud. Si hay un conflicto en la iglesia, por ejemplo, sobre cuestiones de doctrina, y se dice, bueno, sí, no existe la Trinidad. O, por ejemplo, se dice, no sé, Dios no conoce el futuro, como algunos piensan, no es omnisciente, ¿no? Entonces, cuando leemos la palabra del Señor, se nos dicen que Dios sabe todas las cosas, lo que está por venir, se nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en esas cosas uno tiene que ser un conquistador, o sea, esto es así, aquí las cosas son así, no creemos otra cosa, ¿te das cuenta? Entonces, si hay un conflicto de ideas, de creencias, esto es así. Y bueno, y tengamos mucho cuidado porque a veces puede pasar, ¿no?, que ideas o filosofías del mundo se quieran meter dentro de la vida de la iglesia, y en ese sentido tenemos que ser bien estrictos en no movernos de las creencias de la doctrina, cuidarse de las creencias que hemos recibido de parte del Señor. Otra forma de abordar el conflicto es negociar.
negociar, o sea, el negociador. Estas son soluciones a conflictos que merecen ser solucionadas de forma rápida, digamos. Tal vez después se pueda profundizar una solución, pero esto es 50 para mí, 50 para vos. Mitad y mitad, como se dice. Tratemos de ganar los dos. Lo que pasa es que en este tipo de negociaciones, para solucionar un conflicto, al decir, bueno, la mitad es para vos, la mitad es para mí y arregló el problema, resulta de que siempre la otra parte va a estar diciendo, sí, pero yo me quedé sin la otra parte, ¿no? Y a veces en este tipo de soluciones no se toman decisiones salomónicas que contemplen todas las cuestiones que están en juego en medio de un conflicto, ¿no? Porque se puede tomar una decisión rápida, pero no es una decisión que a la larga va a traer un beneficio para los demás. Así que si hay que tomar una decisión rápida, puede ser, pero tendrá que profundizarse con el paso del tiempo. Y la otra es el cooperador, cooperar para la solución del conflicto. Esto tiene que ver con la cesión, que se llama cesión mutua. Yo estoy dispuesto a ceder y el otro está dispuesto a ceder. Es la persona que se pone en los zapatos del otro, se sienta en la silla del otro. Es la persona que ve los pros y los contras, que trata de entender lo que siente la otra persona. Porque en todo conflicto uno quiere como imponer sus derechos y mostrar su malestar, pero eso también tiene un malestar y la otra persona tal vez cree que su derecho es legítimo. Entonces necesita ser escuchada la otra parte. Cada una necesita ser escuchado y entonces uno tiene que tratar de entender lo que el otro está reclamando. Y tal vez lo que el otro espera es muy diferente a lo que yo espero o lo que yo necesito. Solamente era necesario charlar, ponernos de acuerdo y ver que el problema se puede realmente solucionar con muy poco esfuerzo, con muy poco esfuerzo de cada una de las partes. Por ejemplo, no sé, tenemos que hablar de vacaciones, y tenemos que decidir, ¿vamos a ir al campamento de familia de la iglesia? Una parte puede querer eso. Otra parte dice, no, nosotros queremos ir y uno puede ir a cualquiera de los dos lugares, ¿no es cierto? Tener unas vacaciones propias o aceptar la propuesta que tenemos todos los años, en épocas normales, de un campamento de familia. No sé si el año próximo se podrá hacer, si los problemas de la pandemia lo permiten, ¿no? Entonces nos ponemos a conversar, ¿no? Y después de profundizar en el tema, decimos, mira, tal vez lo que podamos hacer es las dos cosas. En vez de irnos 7 días o 10 días a un lado, podemos estar en el campamento de familia, que nos va a salir mucho más barato, y podemos también tener un tiempo para nosotros, ¿no? Porque nos hace bien estar en contacto con los hermanos y tener comunión con los hermanos, que a veces es tan difícil viviendo en tantas ciudades diferentes. Y entonces tenemos un tiempo y podemos ir al otro. Y entonces nos achicamos, administramos, estiramos el dinero, qué sé yo, y decimos, bueno, está bien, es una decisión que tomamos y no es una imposición, ¿no? Entonces, pero esto todo producto de conversar, de charlar, ¿no? De charlar las cosas. Porque cuando nos ponemos a conversar, podemos abordar a soluciones mucho más sabias. Lo que debes tener en cuenta para la solución de conflicto. En primer lugar, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No? No hay comunicación, En mi trabajo, en mi familia, no hay comunicación. Pero, en segundo lugar, tiene que haber una causa. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cuál es la causa del problema? Y lo que pasa es que vos me ofendiste, vos me humillaste, lo que pasa es que vos dejaste de ser cariñosa conmigo, lo que pasa es que ya no me atendés, lo que pasa es que no pasás tiempo conmigo, yo demando tiempo de calidad y vos estás mirando la televisión. Y entonces, ¿cuál es la causa del problema? En tercer lugar, ¿qué esperas de la otra parte del conflicto? ¿No?
que reconozca que está haciendo caso a muchos distractores de nuestra relación, que tiene que pensar un poquito más en mí, que tiene que apartar un tiempo para compartir conmigo, dirá la esposa. En cuarto lugar, ¿cuál ha sido tu responsabilidad en el conflicto? Es decir, no le voy a achacar toda la culpa a la otra parte, tengo que hacer una mirada interior y decir, ¿y yo qué pude haber hecho mal? Para que el diálogo, el reírnos juntos, el compartir no sea una realidad y tengamos todos estos silencios y estas asperezas en nuestra relación familiar. Y nos lleva al quinto punto. ¿Qué primer paso podrías dar para resolver el problema? ¿Cuál es el primer paso? Y el primer paso puede ser tal vez decirle, mira mi amor, la verdad que yo prioricé otras cosas, te quiero pedir perdón. Ese puede ser el primer paso. El primer paso puede ser, tenés un tiempito, vamos a charlar sobre esto porque yo noto que nuestra relación no está como antes. Primer paso. El primer paso puede ser comprar un hermoso regalo. El esposo dirá, bueno, le voy a llevar un ramo de flores. O la invita a cenar a su esposa. Y ese es un primer paso, como diciendo, quiero que las cosas cambien. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Hoy lo leímos. Hay relaciones que no dependen de nosotros. Se necesitan las dos partes, ¿no? Que se solucione el problema. Entonces, nosotros tenemos que poner la mejor parte. Tenemos que estar dispuestos a caminar la milla que haya que caminar. En cuanto dependa de nosotros, poner toda la disposición para que el problema realmente se pueda solucionar. Otro texto que tenemos en la palabra del Señor es en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso número 11. Dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Esta es otra cosa. No vamos a hacer un conflicto de algo que entendemos. El final de una jornada con el cansancio del trabajo, una palabra áspera. El otro estaba cansada, estaba bajo estrés. Al otro día le digo, che, estuviste floja o estuviste flojo como me lo dijiste. Y el problema ya con eso ya se soluciona. No armamos un conflicto, estamos tratando de paso por alto la ofensa, ¿no? Paso por alto la ofensa. Todo puede tener un día difícil, complicado, un día complejo, ¿no? Paso por alto la ofensa. Mateo 6:15 dice, pero si no perdonas a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Tenemos que aprender a perdonar y no mantener el rencor. Como decíamos la semana pasada, mantener cuentas cortas, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos que aprender a perdonar, a no guardar rencor, ¿no? Hacer que la reconciliación y la solución del conflicto sea lo más pronto posible. Dice también en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Seguramente en una charla de reconocimiento, de reconciliación, de solución de conflicto, cada una de las partes tendrá que decir, sí, yo la verdad hice mal esto. Y es honroso que alguien reconozca que se ha equivocado en algo, así como la contraparte debe hacer lo mismo. Dice Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Así que cuando hay un problema, dice, resuélvanlo en forma privada, en forma personal. Y si entra en razón, has ganado a tu hermano, has ganado a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus viejos, porque tal vez el problema lo tiene que abordar uno de los hijos con ellos. Conclusión. ¿Tenés algún conflicto no resuelto? Escúchame bien. Te vuelvo a preguntar esto. ¿Tenés algún conflicto no resuelto? Es decir, algo que no lo abordaste. Tal vez
tu actitud frente al conflicto fue: lo pateo para adelante. Como dicen algunos, el tiempo soluciona todas las cosas. Y no es verdad. Hay un conflicto, hay un tema que si se toca, salen chispas. Entonces, hay un conflicto que no está resuelto. ¿Con quién tenés ese conflicto? ¿Es un familiar? ¿Es un hermano en la fe? ¿Es un compañero de trabajo? ¿Quién es? ¿Es un vecino? ¿Quién es? ¿Quién es? En cuanto dependa de nosotros, hay que estar en paz con todos los hombres. Lo debemos recordar. Romanos 12, 18. Este sería un hermoso versículo para aprender de memoria. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, con todas las personas, con todas las personas. Y sería bueno que puedas usar en esta mañana esta guía para que te puedas acercar a una solución del conflicto. ¿Te parece? Me gustaría en esta mañana orar. Y orar por aquellos conflictos no resueltos. Y déjame decirte, tal vez, vos que me estás escuchando, tengas un conflicto no resuelto con el Señor. Porque pudiste haber hecho cosas que le han desagradado, de las cuales nunca hablaste. Nunca las confesaste, nunca las reconociste. Cosas que tenés que cambiar en tu vida. La comunión se ha cortado. O tal vez sea el caso de un amigo que nos está en este momento escuchando y necesita una relación con Dios. Necesita una reconciliación con Dios. Porque también reconoce que hay un conflicto no resuelto con Dios. Porque los pecados sentís que te han separado de Dios. Bueno, tenés que arrepentirte de tus pecados. Y tenés que creer en Cristo, aceptándolo como tu Salvador personal. Él es el que te reconcilia con Dios. Podemos tener tal vez un conflicto con Dios. Y en esta mañana te podés reconciliar con Él. Con una oración de fe, de arrepentimiento. Si hay un conflicto no resuelto, debe resolverse. Te invito a orar al Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. Queremos estar en paz con todos. Y si alguno de mis oyentes siente un pesar en su corazón, una falta de paz, una inquietud interior, hasta una culpa, porque tiene un problema no resuelto sobre un aspecto definido, problema complejo o un problema simple, que tú le des la voluntad y el valor de buscar una solución para este conflicto. Señor, te ruego en esta mañana que bendigas a cada uno de aquellos que nos están viendo y compartiendo este tiempo con nosotros, que puedan tener paz en su corazón. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén.